Buenos días a todos. Soy Elisa Rivera y es un verdadero placer darle la bienvenida al tercer y último día de nuestro segundo Congreso HVAC de México. Quiero comenzar expresando nuestro más sincero agradecimiento a todos ustedes que nos han acompañado durante esos 3 días, especialmente un reconocimiento a quienes han demostrado su compromiso asistiendo a todas las sesiones. Su dedicación en realidad es lo que hace posible eventos como este y su dedicación es también lo que hace posible los webinars que se dan mes tras mes. Realmente si no hubiera respuesta de su parte, pues no sería este proyecto. Entonces, muchas gracias. Y como también les decía, ayer 26 de junio celebramos el Día Mundial de la Refrigeración y fue un honor conmemorarlo y celebrarlo junto con ustedes en el curso de ayer. Recuerden que el video con sus fotos del día a día en el HVAC ya está publicado en nuestras redes sociales. Gracias de nuevo a todos los que participaron. Ya pueden verse en nuestro video conmemorativo. También les comparto este congreso, así como todas nuestras iniciativas de capacitación, es posible gracias al apoyo y patrocinio del equipo de Meconsa, tu distribuidor autorizado Train. En Meconsa estamos firmemente comprometidos con la capacitación continua de ustedes, nuestros aliados. Y pues de igual manera recuerden que siempre estamos a su disposición con atención personalizada y contamos con un amplio inventario de equipos Train para todos sus proyectos. Nuestro equipo siempre va a tener, digamos que, atención personalizada para ustedes. Y bien, como saben, hoy cerramos este congreso con un tema muy solicitado, prácticas de cálculo rápido, mini split. Les comparto que como de costumbre, pues va a haber sesión de preguntas al final. Si tienen alguna duda, guárdensela y apúntenla para que al final, cuando lo indique aquí el instructor, pues puedan ponerla en el chat. Recordemos que no hay dudas más o dudas menos, todas las dudas son válidas, son bienvenidas y los invito a ponerlas al final de la sesión. Recuerden que con sus preguntas nos retroalimentamos todos. De igual manera, sé que algunos somos más penosos que otros, entonces lo bueno aquí es que el chat de Zoom te da la opción de mandarme un mensaje privado. De esta manera ya no lo van a ver los demás. Entonces pueden ponerle aquí en Elisa Rivera en mi nombre y enviar mensaje privado y con gusto también aquí la comparto con el instructor. Como recordatorio final, para recibir su constancia de asistencia, es indispensable haber asistido a los 3 días de congreso y haber completado el formulario de asistencia. Entonces, van a tener constancia los que asistieron a los 3 días y completaron el formulario. Sin más, pues preámbulos, es un gran honor presentarles aquí al ingeniero Enrique Saldívar de Tren. Ingeniero, adelante y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Elisa. Buen día a todos. Vamos a ver este curso de prácticas de cálculo rápido en mini split y puntos a ver va a ser el estimado de una carga rápida, el llenado de un formato, los puntos a considerar de las unidades exteriores y unidades interiores y la tubería de refrigerante, porque muchas veces el cálculo y algunos otros detalles, ya hemos visto que el día a día nos ha dado que muchas veces nuestros clientes nos dicen, oye, yo no veo que en verdadmente el equipo ahorre la energía que en verdadmente esté indicando. O la intención del estimado de carga, una disculpa, a ver, ahora sí, ya cambió. La intención del estimado de carga es que nosotros aprendamos a ver qué problemas puede haber cuando nosotros estamos instalando un equipo y que el equipo no lo cambian de posición o te dicen, ¿sabes qué? Este equipo reubícamelo en otra parte. La intención es que cuando nosotros hacemos un estimado de carga, normalmente usamos una fórmula sencilla en el cual usamos para la revisión de la capacidad del equipo, usamos los valores de el ancho, el largo, el alto, o sea, el volumen o los metros cúbicos del lugar donde se está estimando la puesta del equipo, más aparte el factor 1, que vienen siendo unos factores que se toman en cuenta dependiendo del tipo de estancia. El factor 2
viene siendo la capacidad de personas, y el factor 3, básicamente aquí les pido una disculpa, para corregirlo, lo corrijo en la siguiente curso. El factor 3 es si nosotros estamos midiendo nuestro recinto en pies cuadrados o en pies, disculpe, en una medición americana o del sistema americano, va a ser 0. Si nosotros lo estamos midiendo en metros cuadrados, que aquí es el ejemplo, va a ser 32. Disculpen, 36. Ok, si nosotros la carga rápida o un cálculo rápido para tomar en cuenta algunas bases, nosotros vamos a tomar en cuenta que nuestro recinto, en donde vamos a tomar el cálculo para nuestro equipo, va a medir 6 metros de ancho, 8 de largo y 3.5 de alto por, por 6, por el factor de que va a ser una oficina, estancia o comedor, y también por la cantidad de personas que vamos a manejar, que es el factor 3, factor 2. Aquí en este caso sería 6 por 8 por 35 por 6 y por 36 más serían 36.288.000 BTUs. Más la cantidad de adultos que va a haber en el lugar van a ser 4, que sería una carga térmica de 600 BTUs. Le sumaríamos 2.400 y el cálculo rápido para una estancia, que sería oficina, estancia, comedor, sería de 36.688. Este es un estimado rápido. Quiero decirles que este estimado es para un tipo zona residencial. Este estimado se usa mucho para todos los demás equipos o lugares que nosotros tomamos en cuenta, pero quiero decirles que esta práctica se trata más de querer ver cuáles son los puntos que nos afectan. Porque vamos a decir, este es un estimado en donde te dicen, bueno, pues la máquina promedio tendría que ser un poquito mayor de 3 toneladas. Una de 38.000 no existe, así que brincaríamos a una máquina o de 3,5 toneladas o de 3 toneladas, que sería la de 3 toneladas, por la poca cantidad de diferencia, que serían nada más 2.688. Pero ¿qué pasa cuando nosotros vemos los cálculos y vemos que hicimos un cálculo bajo ese tipo de medición? Pues no está tomando en cuenta la exposición directa o en el transcurso del día del sol, el tipo de techo, ubicación del recinto, el número de ventanas que existen, la cantidad de fuentes de calor durante la ocupación, o sea, equipos electrónicos y equipos eléctricos, la distancia entre la evaporadora y la condensadora, que este punto es muy importante verificar porque la distancia entre la evaporadora y la condensadora se tomaría en cuenta para instalar el equipo. Debido a que como estamos hablando de mini split, muchos, muchos, ¿cómo les diré? Muchos equipos tienen límites de distancia y de altura. Por eso es muy importante cuando nosotros veamos la distancia de la evaporadora y la condensadora, también nos va a afectar para la ubicación y decisión de selección del equipo. También el punto de ajuste. Normalmente los puntos de ajuste de los equipos van cambiando dependiendo la zona en la que nosotros estamos instalando el equipo. Hay nuevas reglas y en esas reglas los puntos de ajuste no es igual. Entonces, también para la regla de estos cálculos de estos equipos, se maneja mucho el punto de ajuste, la temperatura ambiente, como les digo. Esto, la cálculo rápido, viene generalizado como un parámetro de una temperatura a sombra ambiente,
alrededor de 36 grados centígrados. Cuando nuestra temperatura ambiente es muy diferente, cambia el valor de carga del equipo, pero ustedes, como manejan su día a día, saben cómo darle un porcentaje. Aquí vamos a hablar de esos puntos y vamos a poner de ejemplo la misma habitación o una habitación. Vamos a calcular los aspectos importantes para seleccionar el equipo. Vamos a manejar un equipo que tenga 3.5 metros de alto y 6 metros de ancho por 8 metros de largo. Esto sería una habitación. Aquí realizaremos un ejercicio sencillo en el cual llenaríamos un formato de estimado de carga. El estimado de carga que estamos hablando nosotros sería llenar un formato muy conocido que le llaman cálculo de carga de enfriamiento. Para esto vamos a usar lo que nosotros manejamos, este ejemplo. La posición de dónde está ubicado el norte, la distancia, las ventanas y la exposición de las paredes que están en el sol y la exposición de las paredes que no están en el sol, las ventanas que están expuestas al sol directamente y las ventanas que están expuestas al, al exterior, pero que no les da el sol directamente. Vamos a tomar en cuenta que nosotros vamos a manejar una habitación en donde tiene una altura de 3.5 metros, un ancho de 6 metros y un largo de 8 metros, con dos ventanas, una de 5.2.5 metros y la otra de 3.5 por 2.5 metros. En donde, si se dan cuenta, nosotros en los cálculos rápidos no tomamos en cuenta ventanas, simplemente tomamos el tipo de movimiento que se maneja en el factor 1, en el factor 2 tomamos en cuenta la cantidad de personas y el factor 3, como les decimos, el factor 3, si se está tomando en metros, sería 36. Si nosotros estamos tomando el factor en pies, sería 1. Ya cuando nosotros tenemos esta información, lo vamos a trasladar a nuestra hoja de llenado. Primer punto que nos piden el área del piso. El área del piso van a ser 6 por 8, que van a ser igual a 48 metros cuadrados. Esos 48 metros cuadrados lo vamos a multiplicar o le vamos a multiplicar el factor de diseño exterior. Como nosotros habíamos quedado que son 41 grados, esos 48 grados, 48 metros los vamos a multiplicar por 76 y nos va a dar que solamente la carga que generan en el piso va a ser de 3.648 BTUs. Después nos pide el volumen del recinto, que vienen siendo los 6 por 8 por 3, dándonos un volumen de metros cúbicos de 168 metros cúbicos. Nuestro factor va a ser igual en todas las temperaturas, por lo tal lo multiplicamos por el factor de 20 y nos va a dar 3.360 BTUs. Después vamos a buscar la ventana que esté más expuesta al sol. Esa ventana va a medir 3 por 5 por 2.5 y nos va a dar un valor de 8.75. Esa ventana la vamos a multiplicar por el valor de temperatura exterior que hay, normalmente promedio.
Normalmente recomendamos que la temperatura exterior, seleccionen la temperatura exterior más alta si en verdadmente van a tener clientes que van a pedir una temperatura muy exacta de 21 o de 23 grados centígrados dentro del recinto que va a estar climatizando. Tomen la temperatura exterior más común que se maneja a la sombra. Recuerden que todas estas temperaturas son a la sombra. 41 grados lo vamos a multiplicar 8 por 1320 y nos va a dar un cálculo de 11,550 BTUs. Para que se den cuenta, cuando una ventana o cuando un cliente les dice quiero tener una ventana y quiero ver el amanecer, ¿cuánto le va a costar en BTUs a plena carga? Recuerden que estas exposiciones son a plena carga. No es un cálculo que desde el inicio va a trabajar y va a consumir o va a generar una carga térmica de 11,550. Recuerden que estos puntos son muy buenos porque nos da una idea de que cuando alguien necesita tener mejor cuidado con sus ventanas, o sea, ¿qué quiere decir? Poner cortinas, poner más otras cosas que ayuden a aislar la radiación del sol, les va a mejorar mejor la carga térmica, pero este factor que ustedes estamos viendo aquí nos ayuda a ver cuánto temperatura o cuánta carga térmica pueden generar una ventana estando en la estación más expuesta al sol y con la temperatura ambiente más alta posible, va a generar al máximo, en este caso, 11,550 BTUs. Otro punto, todas las ventanas que no estén expuestas al sol. Tenemos la siguiente ventana que mide de 5 por 2.5 menos, 5 por 2.5 que nos da 12.5. Lo multiplicamos por el factor de la temperatura y nos va a decir que esa ventana que no tiene exposición directa al sol nos va a generar una temperatura mucho más baja que la que sí está expuesta al sol. En estos puntos, como yo les digo, aquí es muy importante que tomemos en cuenta todos estos pasos poco por poco y que cómo entender lo que es la tabla de llenado. Aquí en este parámetro nosotros estamos viendo que la temperatura que estamos detectando que está expuesta, que no está expuesta al sol, no genera tanto calor como una ventana que sí está expuesta directamente al sol. Entonces, son recomendaciones que se les puede decir a sus clientes para cuando les digan que necesitan tener un equipo o que el equipo lo querían tener para que pudieran tener una ventana abierta. Esto es lo que genera una ventana. Vamos a ver la diferencia cuando nosotros estamos viendo paredes. Aquí en este caso vamos a ver la pared que está más expuesta al sol, menos, como ya nosotros, la pared que está más expuesta al sol, ya tomamos la carga térmica que genera la ventana, nosotros tenemos que reducir esa área. ¿Qué quiere decir? La área de la ventana ya sacamos su cálculo, por lo cual nosotros necesitamos reducir esa área. Entonces, 6 por 3.5 nos da 21. Menos 12.25 nos queda 8.75 en total. Lo vamos a multiplicar por el factor de la temperatura ambiente. Y recuerden, y lo vuelvo a repetir, la temperatura ambiente normalmente hay lugares en donde ustedes, no porque la temperatura de sombra es de 36 grados, muchas veces el tipo de topografía en donde está instalada la casa o el recinto donde se van a instalar genera un calor externo o genera un calor mayor que la temperatura ambiente en otros lugares. Por eso tenemos diferentes factores para diferentes temperaturas ambientes.
Si su temperatura ambiente, como les digo, es un factor normal, es un edificio normal, manejen la temperatura que les manejan de sombra en la estación más alta. ¿Qué quiere decir? La estación más alta del año, que sería verano, tal vez por lógica, y si su temperatura, esa temperatura nosotros vamos a medirla, o si la quieren tomar como si fuera la que normalmente se maneja. Aquí estamos manejando una temperatura de 41 grados que se tomaría que son para los lugares más calientes. Entonces, como son los lugares más calientes, se tomaría una temperatura de 41 grados. Recuerden que es temperatura de sombra. Cuando nosotros vemos que esa temperatura es la más ideal, la seleccionamos como un factor de corrección. Y este factor de corrección para esa temperatura en un muro o una pared expuesta directo al sol nos genera 40, nos genera un factor de 200, 12.25 por 200 nos da un factor de 2450. Imagínense que esta misma pared con una ventana le está generando una carga térmica de 11,000 o más de 11,000. Si no estuviera la ventana, pues básicamente sería menos de la mitad la carga térmica total la que tendría el equipo por estar en una pared que no está directamente al sol. Son puntos que sin la intención de este curso es para que vean esos puntos que les van a afectar para cuando ustedes instalen el equipo de aire acondicionado, porque cuando instalen el equipo de aire acondicionado, ustedes le pueden decir a su cliente lo que afectó un cambio repentino en el diseño en donde ustedes iban a instalar su equipo de aire acondicionado. Y simplemente decirle que, bueno, vamos a buscar una manera poniendo cortinas aisladoras, poniendo otras cosas, pero si su cliente quiere no tener una ventana o tener la ventana y ver directamente hacia el exterior, ustedes pueden ver el cambio que va a haber cuando él abra la cortina y cuando él cierre la cortina. En este punto, como les digo, sirve para ver cuáles son las cargas térmicas que más nos afectan. Ya vieron que ahorita las ventanas nos afectan mucho y más las ventanas que están expuestas directamente al sol. El otro punto que tenemos que seguir llenando son todas las áreas exteriores no incluidas en el punto 5 y con las ventanas. En este caso, tenemos un factor que sería 21 por 8 menos 12.5 nos da 8.5. Por 41 nos daría un factor de 229 BTUs. Aquí, si se dan cuenta, todas las demás partes que no dan directamente al sol, nos va a dar un factor de riesgo. Nos va a dar un factor y como yo les comento, si ya se midió la ventana, se resta el valor de la ventana o la área de la ventana porque esa carga térmica ya se realizó. Después, todas las paredes adyacentes que no estén incluidas o que no estén directamente en el exterior, que sería esta pared y esta otra pared. Estas dos paredes son las que dan al exterior y estas dos paredes, si nosotros lo estamos viendo como una área, puede ser que en esta área sea un pasillo o otro cuarto o esta área otro cuarto. Pero como se está calculando un equipo de aire acondicionado nada más para una habitación o un comedor o algo por el estilo, se maneja de esta forma. Entonces es lado por lado y lado por lado. O sea, estos dos lados que serían 8 por 3.5 más 6 por 3.5 nos da una área total de 49 metros cuadrados. Por el factor que nosotros estamos manejando, que es 84, serían 4,116 BTUs. Después vamos a tomar en cuenta el techo o el tejado, losa, azotea
como ustedes lo quieran manejar. Normalmente vamos a manejar la azotea o el techo o la techumbre estándar, que sería un techo raso, o sea, de placa de cemento. Normalmente las placas de cemento tienen de 6 a 8 pulgadas de espesor, sin aislamiento. Aquí no se toma en cuenta esos aislamientos de pintura o impermeabilizante. Ese se toma como si fuera un aislamiento normal y no genera tanto cambio. Yo sé que muchos me van a decir que sí genera tanto cambio, pero para la hoja de cálculo no es mucho el cambio. Vamos a manejar un área, una distancia de 6 por 8 metros, nos da 48 metros cuadrados y lo vamos a multiplicar por el factor. Aquí nos va a decir que simplemente el techo nos va a generar un calor o una carga térmica de 7,680 BTUs. La losa sin espacio a acondicionar, se dice que vamos a decir que nosotros tal vez tenemos una casa de 2 pisos y la casa, la parte del segundo piso no está climatizada. Y si es así, se tomaría este valor. Si nosotros tenemos un techo aislado con 2 pulgadas de aislamiento, se tomaría este factor. El famoso aislamiento que generan a veces con unas placas de poliuretano, o si no, el poliuretano estriado que a veces le manejan en los techos, debería de manejarse un espesor mínimo de 2 pulgadas para que se tome este factor. Y acá este es el factor con el techo no aislado, pero usando cualquier tipo de losa. O sea, ¿qué quiere decir? Que aquí se manejaría lo que es el techo de lámina o los techos en donde hay algo de lámina y después otro tipo de material, se tomaría este factor. Vamos a tomar en cuenta que los dispositivos electrónicos y los dispositivos eléctricos generan un calor. Recuerden que estamos hablando de dispositivos que son residenciales o de uso residencial. Si nosotros vamos a manejar proyectores, vamos a manejar proyectores de iluminación, vamos a manejar algunos que se conocen comúnmente como cañón, que es un reflector de imagen en el cual genera demasiada temperatura, se tiene que tomar en cuenta esos puntos porque su temperatura que disipan no es la misma que disipa una televisión o los focos ahorradores de energía o los dispositivos que son electrónicos. Aquí vamos a tomar en cuenta que en el recinto donde nosotros estamos tomando nuestro cálculo existen 3 focos, una televisión, un DVD y la suma total son 355 watts. Esos 355 watts los vamos a multiplicar por el factor de, de conversión y esos 355 nos generan 1,065 o 1,065 BTUs. Y vamos a tener en el recinto 4 personas, por el cual se va a tomar el factor de 600. Aquí no se está tomando el factor como en la otra de cálculo rápido, en donde existen niños. Aquí están generalizando que toda persona que esté ocupando va a consumir 600 BTUs por persona, en el cual ya después de haber llenado todo este formato, nos da un total de 41,998 BTUs. Aquí nosotros, si ven la diferencia entre los 38,000, es muy poquita la diferencia. Una cosa muy clara les quiero decir, aquí estamos tomando distancias normales de altura.
porque va a haber recintos en donde ustedes quieran usar la fórmula que estábamos hablando anteriormente de cálculo rápido, y esa fórmula de cálculo rápido le afecta mucho la altura. La altura le genera un cálculo y te genera tener valores muy altos a la real que puede manejar. Entonces, tomen mucho en cuenta de que si ustedes tienen alturas mayores, recuerden que eso ustedes la pueden corregir con los ductos o con la posición de la máquina, y que la altura no sea, vamos a decir, si ustedes ponen los equipos, tienen una altura de 5 metros o 6 metros, pero el equipo lo ponen a una altura de 2 metros, pueden tomar una altura de 3 metros como un factor de reserva. No tomen los 5 metros, pero recuerden que este tipo de fórmulas o este tipo de fórmulas rápidas tienen que tomar en cuenta que va a haber muchos errores cuando va a haber algunos detalles. Y en esta hoja de cálculo de carga térmica es más apegada a lo real. Y recuerden que también muchas de estas correcciones, el expertise de mucha gente que se dedica a esto, es cómo ubicar la unidad, cómo poner ciertas cosas para que en verdad el equipo no sea tan grande. Aquí es básicamente si un día el equipo llega a tener la carga térmica alta con todas las condiciones que decimos, va a generar o va a necesitar un desecho de calor de 41.998 o 42.000 BTUs, que sería más o menos 3,5 toneladas. A comparación de que yo al principio les estaba diciendo que con un equipo de 3 toneladas podía funcionar con el cálculo de la carga rápida. Si se fijan, hay muchos factores en los cuales nuestros puntos a considerar nos ayudan. Este curso, como les digo, es muy importante considerar que no es de diseño. Si levantas una hoja de cálculo, levantas, ¿cómo se llama? Una fórmula que va más apegado a lo que son las fórmulas de cálculo, pero también tiene que ver muchas cosas que a veces no aparecen en el listado de esta fórmula, pero para hacer un estatus, un análisis en una residencia o en unas oficinas, les serviría muy bien estas hojas de cálculo. Le serviría muy bien como ejemplo cuando alguien le pregunte, oye, ¿cuánto consideraría de carga térmica? Y recuerden que estos valores que hay en la hoja de carga térmica son es la carga térmica más alta que va a tener en su temporada. ¿Ok? Otro punto que debemos de considerar, porque básicamente cuando se instalan los equipos y que ya se está desapareciendo los sistemas que trabajan a velocidad constante de refrigerante y se está usando mucho lo que es el sistema inverter funciona con muchos puntos que a veces no tomábamos en cuenta con los sistemas anteriores. Y estos puntos a considerar ayudan mucho para que cuando nosotros o su cliente seleccione un sistema inverter, el sistema inverter en verdad funcione bien. Primer punto a considerar sería la ubicación del equipo. Muchos de estos equipos ustedes me dirán, oye, es que sí está bien lo demás, pero estos puntos a considerar es que si vemos, estas unidades no se les puede dar servicio fácilmente. Entonces, hay que tomar en cuenta que cuando nosotros instalamos el equipo, también tiene que tener una manera de que cuando se le dé servicio, mantenimiento, pueda ser fácilmente. Aquí en esos casos, como les digo, estos ejemplos son ejemplos donde el equipo nosotros podemos darle fácilmente mantenimiento, y si no se le puede dar fácilmente mantenimiento, pues básicamente el equipo no va a entregar 100% la capacidad de enfriamiento por la posición, otra
por lo difícil de darle mantenimiento, pues a final de cuentas no se le va a poder dar el mantenimiento como debe de ser y por eso ponemos como ejemplo decirle a nuestros clientes un mejor lugar para ubicar nuestro equipo. El otro punto que debemos de tomar en cuenta es la ubicación de las unidades, porque estamos hablando de unidades mini split. Las unidades mini split normalmente que se manejan son las de descarga o su condensadora tiene la descarga del aire en forma vertical, en forma horizontal, perdón. ¿Qué es lo que provoca estas unidades? Sí, son más ahorradoras de energía, son más fáciles de instalar, pero les afecta el flujo de aire. Recuerden que las nuevas máquinas, como van modulando la temperatura, también van reduciendo la velocidad del ventilador, haciendo que el ventilador no tenga tanta capacidad de desechar calor. Un detalle de los equipos inverter y un detalle de todas las unidades es que el calor que están absorbiendo en el interior lo puedan desechar hacia el exterior. Entonces, cuando desechan al exterior, la unidad no tiene tanta capacidad de agarrar el aire en una parte muy incómoda, bajarlo, meterlo al serpentín y después desecharlo y aventarlo lejos. ¿Qué es lo que pasa? Empieza a recircularse. La posición de la máquina o la posición de los vientos, lo recomendable es que el viento predominante normalmente siempre se rige en dos direcciones. En ciertas estaciones del año va a ser la dirección en esta posición y en otras estaciones del año el viento va a ser en esta dirección. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Que el viento no le dé directamente al ventilador ni tampoco directamente al serpentín, porque recuerden que ya los motores eléctricos o electrónicos ya son de corriente directa en la mayoría de estas unidades y al estar girando al revés están generando un voltaje que puede dañar la tarjeta o al momento de tratar de arrancar la máquina o puede dañar la tarjeta o se protege. Por lo cual, si el viento predominante entra por los costados, va a ser más fácil para el ventilador de la unidad condensadora agarrar el aire y el aire caliente que está saliendo con el mismo viento que está ventilando la unidad, se va a llevar ese aire caliente y no va a dejar que ese mismo aire se regrese. Recuerden que estas máquinas no tienen capacidad para aventar el aire muy lejos. Los ventiladores normalmente tienen capacidad de mover flujo de aire, pero no tienen capacidad de vencer mucho la cantidad de aire que tiene, que está oponiendo el ambiente exterior para que la máquina pueda sacar ese flujo. O sea, básicamente, ustedes ven los manuales, estas gráficas son de los manuales y te dicen que los puedes instalar de esa manera, pero pero en las normas de diseño de una máquina de descarga horizontal, como norma, usan el viento predominante como una manera de poder desechar el calor que está generando la unidad interior. Si nosotros no le damos la capacidad que descargue o deseche calor, por muy grande que sea el equipo, por muy alta que sea la capacidad que el equipo, no va a tener capacidad de desechar el calor que le está mandando la carga térmica del evaporador y van a tener algunos problemas con los equipos o simplemente no van a generar la capacidad con la que ustedes hicieron el cálculo o con la que ustedes hicieron el estimado. Fíjense que por eso puse estos gráficos, porque para eso sirven estos gráficos, para dar una idea de que a veces es algo externo, como los rayos del sol, como una ventana que no estuvo estimada cuando ustedes hicieron el estimado, cuando les dijeron que la unidad condensadora tenía que ir en tal parte y se las cambian de posición y se la cambian a otro lado, estos pequeñitos detalles hacen que en verdadmente el estimado y el equipo no puedan desechar el calor con el cual ustedes hicieron un cálculo o un estimado
para cotizarlo o lo que ustedes cotizaron, en pocas palabras. Otros puntos de imagen que aparecen en los manuales a veces no nos explican de que la ventilación viene en estas dos posiciones, en esta posición. Aquí les indica que en este lugar tiene que estar entrando la ventilación. Normalmente en los costados es cómo debe de entrar la ventilación y aquí en este caso, aquí les está diciendo que el lugar debe de estar ventilado para que este mismo aire que está entrando ventile y sea capaz de desechar el calor y no permita que se estén recirculando el mismo aire caliente. Recuérdense que cuando hay una recirculación es pérdida de desecho. Normalmente las unidades inverters se empiezan a autocontrolar y bajan su capacidad al momento de darse cuenta que no pueden desechar el calor que les está mandando el evaporador. Y por eso ustedes ven que la máquina está funcionando, pero en verdad no está entregando la carga térmica o no está entregando la capacidad de desecho de calor. Recuerden que una cosa es el estimado de carga, una cosa es el equipo, pero recuerden que el condensador es el que se encarga de absorber el calor que está en el lugar del recinto y desecharlo hacia un lugar que en donde no nos afecte, que es el exterior. Si nosotros al condensador no le damos la capacidad de desechar todo el calor que le estamos enviando, en los casos de algunas máquinas se van a empezar a restringir su flujo o su capacidad de enfriamiento hasta que las condiciones mejoren, convirtiéndose que sus clientes se empiecen a quejar de que la unidad que pusieron no les está entregando el enfriamiento que ustedes le prometieron y muchas veces son por cambios que les hizo hacer el cliente a final de cuentas. Y esto es un punto muy importante para que lo vean y lo tomen en cuenta cuando alguien les cambia de posición los dispositivos o que les cambia de posición la ubicación o que cambia algo de lo que no habían estimado. Otro punto que es como un tipo de solamente como una alerta, vamos a decir, un warning, es el uso de los doblatubos. Si nosotros a veces usamos el doblatubos, pero lo doblamos junto con su aislante, podemos tener un problema de que el tubo que doblamos va a reducir su diámetro. Me van a decir ustedes, no, pues el diámetro, perdón, su circunferencia o su volumen lo va a hacer más restringido, haciendo que el refrigerante tarde más o tenga más fricción para el paso y no llegar libremente a su destino, que debe ser el condensador y el evaporador. Se recomienda que en verdad cuando nosotros doblamos tubos sea directamente en el tubo y no doblarlo junto con el aislante para que el doblez quede exactamente y cuando sea en la vuelta no tenga la mayor restricción que pueda tener. Aquí en estos puntos son muy importantes tomar porque son pequeñas cosas que van a hacer gran diferencia cuando ustedes hagan la instalación de sus equipos. Si tomamos en cuenta todo lo que hablamos, la ubicación de la condensadora, la ubicación de la evaporadora, las distancias que nos afectan las distancias. Todo eso nos afectan y más si las distancias, vamos a decir, si las distancias son largas y nosotros hacemos muchos dobleces muy parecidos a estos, le vamos a mermar la capacidad de enfriamiento a nuestra unidad. Otro detalle que merma la capacidad del equipo es la aislación de las tuberías. Recuerden que estamos hablando de mini split. La tubería del mini split, normalmente la expansión del refrigerante se hace desde la condensadora, por lo cual los tubos de refrigerante van casi a la misma presión, pero no van a la misma temperatura. Recuerden que en los principios de refrigeración existe lo que es sobrecalentamiento y su enfriamiento.
Cuando el refrigerante sale de la línea de líquido del condensador, ya fuera de su expansión, ya viene su enfriado. ¿Qué quiere decir? Ya viene más frío de lo que es su temperatura. Y cuando el tubo de refrigerante de vapor regresa al condensador o al compresor, ya viene, a pesar de que vienen casi con la misma presión, ya viene más caliente. Entonces, los procedimientos de juntar los tubos de línea de líquido y de línea de gas en un mismo aislante y cubrirlos para unidades que hacen la expansión desde el condensador es un procedimiento no adecuado. Se deberían de ir aislados independientemente para que cada uno cuide su temperatura. Cuando tienen en el aislante la pérdida de temperatura desde el punto de salida hasta el punto de llegada, es menos de 0.001. ¿Qué quiere decir? Que casi no tiene pérdidas por temperatura mientras esté en el aislante o bien aislante o bien aislado. Aparte de estar aislado, se recomienda ponerle una cubierta, que a veces ustedes la conocen como momia, o una cubierta que cubra los tubos para evitar que los rayos del sol le den directamente a los aislantes. En otras opciones, tampoco se recomienda juntar la tubería de línea de líquido o nada más aislar la tubería de succión y no aislar la tubería de líquido. Son puntos muy importantes. Ya las máquinas inverter, ya manejan entre las normalitas, o sea, ya las de eficiencia 16, ya manejan mínimo 4 sensores o 5 sensores. Antes nomás manejaban 1 o 2 sensores, por los cuales estas tácticas, créame que no les hacía bien, no funcionaba bien el equipo. Recuerden que esto, juntar las tuberías, es hacer una pérdida y transferencia de calor fuera de los lugares en donde debe de ser. La transferencia de calor debe ser nada más en el evaporador y es un deber en la instalación hacer que esa transferencia de calor no tenga pérdidas desde la salida del condensador hasta la llegada del evaporador y de regreso. Por lo cual, estos procedimientos que nosotros estamos viendo hacen que estos procedimientos que nosotros estamos viendo, hacen que nuestros equipos no funcionen bien. Si nosotros manejamos este tipo de esquema, vamos a hacer que nuestra máquina, unidad exterior y unidad interior, hagan la transferencia nada más en los dispositivos que se requiere hacer la transferencia. Nuestro deber con la instalación es enviar ese refrigerante hasta el evaporador y que esa transferencia de calor no sea pérdidas en ese trayecto. Simplemente que al llegar al evaporador se haga la transferencia. Por eso es muy importante que cuando nosotros unimos los tubos entre las tuberías las tuberías de instalación y las tuberías del evaporador, las contratuercas o las tuercas no se junten, sino que las aíslen por separado para evitar que en esta pequeña parte no se haga transferencia de calor. Si bien esta es una presentación un poco pequeña en la cual nosotros ya podemos, ¿cómo se llama? La intención es verificar y el cálculo rápido es para que ustedes más que todo se den cuenta la diferencia que puede haber en un cálculo si no usamos una hoja o un formato, y normalmente es muy bueno porque ustedes ven aquí y dicen, bueno, le voy a dar un factor de protección de, ¿qué será? Del 10%, del 15%, que la mayoría de veces lo hacen, se van a dar cuenta que por eso lo hacen. Bueno, vamos a empezar
a ver lo que vamos a ver lo que son preguntas y respuestas. Muy bien, favor de poner aquí en el chat sus preguntas. Aquí en ingeniería tenemos la primera. Ok. El- ¿A ti te pusieron unas en modo privado, Elisa? No, aún no me pone ninguna. Yo se la pongo Ok, aquí. Ujú. ok, veo que al último hay una que dice, el cálculo de cargas térmicas, cómo se contemplan las ventanas que son aisladas doble vidrio o con vacío en el medio. Ok, recuerden que estos puntos y estos formatos son formatos para que nosotros nos ayuden a detectar tanto lo que nos puede afectar en nuestra instalación. Muy buen punto para ver, porque básicamente hay que actualizar este formato. Ya debe haber un formato en donde venga el cálculo de doble vidrio, pero recuerden que el doble vidrio es más utilizado para zonas que son muy frías. Y aquí, desgraciadamente, estamos tomando formatos en donde el doble vidrio se usa mucho para aislar y recuerden que ese doble vidrio, dependiendo la separación entre un vidrio a otro y el cálculo, y ese factor para el doble vidrio, ahí el fabricante de esa ventana le debe de decir el factor de aislante, en el cual cuando ustedes hagan el cálculo, el factor de aislante que les da el fabricante, se lo reducen al cálculo. ¿Sí me explico? Recuerden que aquí hay que triangular en algunas cosas. Recuerden que muchas ventanas de doble vidrio, unas son para aislar el ruido y otras sí son como aislante. Y las que aíslan el ruido tienen una separación muy pequeña. Las que son aislante tienen una separación a veces hasta de 1 pulgada entre un vidrio y a otro, y a veces hasta tienen vacíos, también selladas, para evitar que condensen por el medio. Entonces, todos esos puntos, ese valor o ese factor de diferencia debe de venir en las hojas técnicas o la ficha técnica de la ventana. Y en ese factor que les va a dar, se lo reducen al factor original de una ventana normal, básicamente. Me dicen que aquí el factor de temperatura, si vimos la práctica, la temperatura ambiente es 40 grados. Aquí teníamos uno de 41, pueden tomar el factor de 41. Recuerden que muchos de estos factores, esta tabla viene muy dada a factores estándar promedio de toda una zona. Yo sé que en algunos casos va a haber detalles especiales. Yo he visto casos, vamos a decir, en donde tú estás a una temperatura ambiente a 35 grados y cuando llegas al recinto, su área externa ambiente está a 40 y tantos grados por los edificios, por alguna otra cosa, y lo maneja. Estos coeficientes, como dicen, y estos detalles son dados para que lo tomen como una herramienta, no como si fuera un diseño. Recuerden que la gente que diseña no instala equipos, no los repara. Y la gente que la gente que repara, el meterse a diseñar les quitaría mucho tiempo. Normalmente, cuando ya existe un diseño de carga térmica, hay que seguir el diseño a pie de la letra, para que si hay un detalle, le pregunten al diseñador qué está pasando. Cuando ustedes están viendo una instalación y le cambiaron algunas cosas, como es lo que yo les puse en el recinto, pueden usar estas herramientas para ver qué tanto les va a afectar a su unidad cuando la instalen. Este es uno de lo por lo cual se manejan estas prácticas. Espérenme tantito, dejen. Ok, dejen.
Ok, el factor 3, el factor 3 es para corregir el, la escala o la medida, vamos a decir, lo que nosotros estamos usando. Si estamos usando sistema métrico, o sea, metros, o el sistema inglés, que son pies, yardas, pulgadas. El factor 3, como esta es una tabla de, como dijo en una pregunta alguien, sobre los datos de la ASRE o los códigos de la ASRE, los códigos de la ASRE se rigen bajo factores del sistema inglés. Entonces, el factor 3 lo que hace es corregir el factor de conversión de pies o el factor inglés al factor métrico, que son metros, que normalmente nosotros usamos. El factor 3, si vamos a decir, si ustedes están usando sistema inglés en las medidas, se usa 1. Si ustedes están usando metros, se usa 36, que es el factor de corrección. Vamos a ver. Aquí, deja ver. Ok. Dice, ¿qué consecuencias tiene de disminuir el diámetro de la tubería? Ejemplo, un mini split de 1 tonelada se cambia por un mini split de 2 toneladas, donde se deja la tubería de succión igual, pero la tubería de diámetro inferior. Aquí dice descarga, yo creo que sea la línea de líquido, son de diámetro inferior. Recuerden que nosotros, cuando nosotros estamos usando sistemas de inverter, el diámetro de la tubería no se debe de cambiar. Se debe de usar el mismo diámetro que especifica el manual de la máquina. Hay unos cambios, hay unas máquinas que en el manual aparecen diferentes diámetros. Por aquí lo voy a explicar. Cuando normalmente aparecen unos diámetros, vamos a decir que tú tienes que ponerle 5/16 en la línea de líquido y 3/4 en la línea de succión, pero en realidad la máquina tiene 5/8, vamos a decir, o tiene 3/4 y tiene 1/4 en la salida de línea de líquido, es porque si la máquina tiene un kit de instalación que viene de fábrica y ese kit de instalación de fábrica no es más grande de 3 metros y con esos diámetros la máquina puede funcionar bien. No quiero responder la pregunta que si ustedes ponen la máquina a 1 metro, 2 metros, va a funcionar bien. No, va a haber diferencias. Recuerden que las máquinas tienen sensores y al disminuir los diámetros de tubería generan diferencias de temperaturas no acostumbradas a las que está el control, por el cual es recomendable siempre usar los diámetros que te indica tu manual. Aquí no lo vamos a tomar como una regla general. ¿Por qué? Porque los equipos se fabrican y se diseñan con un compresor, con una cantidad de refrigerante y pueden trabajar con unas ciertas distancias y ciertas alturas y con un cierto diámetro. Cuando nosotros alteramos algo de eso, ya no viene calculado y ya no tenemos una manera de saber qué te va a afectar o si va a funcionar bien o si le va a hacer daño a un tiempo de 3 meses o 5 meses o cuando la máquina, en los casos que cambiaron los diámetros, recuerden que hay muchas máquinas que son bombas de calor y cuando son bombas de cambio invierten el ciclo. ¿Qué quiere decir? El gas caliente de la descarga la mandan al evaporador y el gas de regreso viene por la línea de líquido y eso les puede afectar mucho en algunos diseños. Siempre recomiendo que traten de instalar como viene indicando el manual. Recuerden que ya ahorita es muy difícil que a ustedes les den 3 días, 2 días o 4 días para instalar o que les quieran pagar 2 días por instalar un mini split.
y que ustedes le den una certificación de que el equipo va a funcionar bien sin problemas. Pues no, hay que seguir las prácticas que indica el manual porque ellos ya probaron todo tipo de condiciones y esas son las más óptimas en las cuales puede trabajar el equipo sin ningún problema. Entonces, les recomiendo mucho usar eso, usar lo que viene y más lo que es mini split. Mucho el mini split que hace la expansión directamente en el condensador. Ok, preguntas de trampas. Recuerden que este es un curso de cargas. Las trampas son las que indique el manual del equipo. Y sí, es muy importante la trampa, no es porque el compresor se va a quedar sin aceite. La trampa es para evitar que el aceite que tiene el sistema se quede en el evaporador y empiece a hacer una mala transferencia de calor que después se va a convertir en una baja temperatura y esa baja temperatura le va a afectar al compresor con lo que nosotros llamamos su relación de compresión, haciendo que el aceite y el refrigerante se calienten más de lo que debe de ser. Por eso son muy importantes las trampas y las trampas, como les digo, las indica el manual. Muchas veces son a 5 metros o a 7 metros de distancia, pero no hay ningún equipo o de los que yo conozco que más de 10 metros de distancia de altura no te pida una trampa a una distancia máxima de 7 metros. Pero sí, usen mucho su manual para este tipo de instalaciones y la tubería. Ok, dice, ¿cómo saber si el balance es correcto? Hay una referencia para saber mi eficiencia entre las toneladas y el área acondicionada. Ok, recuerden que los equipos ya están certificados. Ya tienen certificaciones que ya un laboratorio las hizo y checó que en verdadmente esos alcances sí se dieron. ¿Por qué repito mucho esta cosa? Porque es muy difícil replicar las condiciones ARI en una área en donde ustedes no la tienen como un laboratorio. Con ustedes puede estar variando la temperatura, puede estar variando muchas otras cosas y las condiciones no van a ser las más aptas y muchas veces o les va a salir que les falta capacidad o van a tener detalles que tienen muy alta capacidad y van a decir, oye, ¿cómo puede ser posible que esta máquina no esté enfriando si me está dando estos valores? Ok, lo que yo sí les digo es que muchas veces estas referencias de valores se refieren a que a veces muchos sistemas inverter se tardan mucho en enfriar y vienen siendo todos los otros detalles que yo les había dicho. Una mala ubicación, una falta de trampas para regreso de aceite. ¿Por qué? Porque el aceite se queda en el evaporador y no hay una transferencia adecuada y la unidad empieza a usar su control para opciones no adecuadas como las que debe de ser. Bueno, aquí nos dice, en los manuales de la red, lógico, estas tablas y estos fundamentos que he estado yo hablando se rigen mucho del ASRE. La ubicación de las condensadoras se rige mucho en la ASRE. La ventilación de la azotea se rige mucho en la ASRE. Pero la ASRE es un manual de ingeniería que cubre gran parte de edificios, instalaciones, cuartos, lugares. Y estos manuales se rigen mucho con las leyes de México, pero también existen las normas de México que son las NOM. Si ustedes se meten a las páginas de la NOM, va a haber normas NOM para los recintos, normas NOM para algunas cargas térmicas, para algunas otras cosas, pero muchas de esas normas NOM toman en base las reglas de la ASE. Muy bien, ingeniero.
Sí, ¿Qué tal? Aquí ya vamos a hacer vamos a finalizar la sesión de preguntas y respuestas. ok. Listo, muy bien, muchas gracias. Les Eh, quiero decir, ah, perdón. disculpe, ingeniero, adelante. No, 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 termina, Elisa. Muy bien, gracias. Pues nada, se va a dar cierre del curso. No sé si usted comentar algo más de aquí de las preguntas. Ya tenemos, me marcaron tiempo límite ya. Ok, muchas gracias a todos. Recuerden que sus preguntas fueron más de problemas de instalación y aquí estamos hablando de cálculo, no es que no quiera ayudarlos, pero recuerden que este curso